Masejet Babakamad, Aflametjet Amudalef 38a, pero comenzamos las últimas 19 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Shor shel Israel shenagach shor shel Ekdesh, veshel Ekdesh shenagach le shor shel Ediot, patur, sheneemar, shor re'eu velo shor shel Ekdesh. Nos dice la Mishnah: si el toro de un Israel, de una persona regular, corneó y dañó a un toro que pertenece a Ekdesh, o si el toro del Ekdesh corneó y dañó al toro que pertenece a un Israel, una persona, están exentos de pagar por los daños causados. ¿Por qué? Porque en la Torá, cuando le obliga a una persona a pagar por el daño que causó su toro, dice Shor Re'eu, Re'im, prójimo. Esto aplica únicamente entre dos prójimos, dos amigos, ¿sí? Y Ekdesh con un Israel, con una persona, no son amigos. Por lo tanto, si Israel dañó al Ekdesh o Ekdesh al Israel, no hay que pagar por el daño causado. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue la Mishnah diciéndonos la segunda halajá: Shor shel Israel shenagach le shor shel Kenaani patur, veshel Kenaani shenagach le shor shel Israel ben tam ben muad meshalem nezek shalem. Escuchen esta halajá. Un toro de un Israel que corneó a un esclavo, a un toro que le pertenece a un Kenaanita, ¿sí?, está exento a un Kenaanita, ¿sí? Está exento de pagar por el daño causado. Si el toro de un Israel le corneó al toro de un Kenaanita, está exento de pagar por el daño causado. Sin embargo, si el toro del Kenaanita corneó y dañó al toro de un Israel, ahí va a estar obligado a pagar por el daño causado y tiene que pagar el Nezek Shalem, el valor completo del daño, ya sea que es Tam, que es inocente, o ya sea que es Muad, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara nos va a explicar cuál es la razón de esta segunda halajá, ¿sí? En el tema de Kenaani, vamos a verlo esto en la Gemara. Dice la Gemara: Matritin de lo que Rabbi Shimon ben Asia, de Taner shor shel Ediot shenagach shor shel Ekdesh, veshel Ekdesh shenagach shor shel Ediot patur, sheneemar shor re'eu velo shor shel Ekdesh. Rabbi Shimon ben Asia omer shor shel Ekdesh shenagach shor shel Ediot patur, veshel Ediot shenagach shor shel Ekdesh ben tam memuad meshalem nezek shalem. Dice la Gemara, enfocándose en la primera halajá de nuestra Mishnah, o sea, en Israel con Ekdesh, ¿sí? Nos dice lo siguiente: en la Mishnah, el autor de nuestra Mishnah, esta primera halajá, no cuadra según la opinión de Rabbi Shimon ben Asia. ¿Por qué? Porque en la Beraitá, que acabamos de leer, trae una discusión. Tanakama opina que un shor de una persona, un toro de una persona que corneó a uno de Ekdesh, o uno de Ekdesh que corneó al toro de una persona, está exento de pagar. ¿Por qué? Porque está escrito shor re'eu, re'im, prójimos, entre prójimos nada más. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Asia en la Baraitá discute y dice: no, señor, escuchen bien, un toro de Ekdesh que corneó a uno de Ediot, de un Israel, patur, está exento. Pero uno de Ediot, uno de Israel que corneó al de Ekdesh y le causó un daño, ya sea Tam, ya sea Muad, tiene que pagar Nezek Shalem. Entonces dice la Gemara, nuestra Mishnah va no como Rabbi Shimon ben Asia en esta baraita, sino como ¿quién? Como Tanakama en esta baraita. Y la Gemara de inmediato analiza cuál es la razón de Rabbi Shimon ben Asia, en qué se basa él. Hambre, Maika Sabar Rabbi Shimon. Y Re'eu Davka, afilu shel Ediot shenagach shel Ekdesh liftar. Ve'irre'eu lav davka, afilu de Ekdesh nami kinagach de Ediot lichayav. Y la Gemara pregunta: ¿qué es lo que opina Rabbi Shimon ben Asia? Si él se basa en la palabra re'eu para decirnos que tiene que ser entre prójimos, ¿sí?, pues debería de ser que también en el caso que un Ediot corneó y dañó al del Ekdesh, debería estar que exento. Y Rabbi Shimon ben Asia que en ese caso tiene que pagar Nezek Shalem, ya sea Tam, ya sea Muad. ¿Qué más a decir? No, aunque a pesar que está escrito en la Torah re'eu, prójimos, en verdad no se refiere solo prójimos, solo entre prójimos, sino también entre una persona y Hashem, y Ekdesh. Dice la Gemara, pero si es así, pues también en el caso que un Ekdesh corneó al de un Israel, debería estar que Hayab Nezek Shalem. ¿Y qué Mr. Bishimon ben Asia? No, un Ekdesh que corneó a un Israel, a un Ediot, patur, está exento. Y un Israel que corneó al del Ekdesh, tiene que pagar Nezek Shalem, ben tam memuad. ¿En qué se basa? Si se basa en Re'eu, pues debería estar exento en los dos. Y si no se basa en Re'eu, porque dice que no, Re'eu no es solamente entre prójimos, podría estar Hayab en los dos. Dice la Gemara: Vejiteima leolam kasavar Re'eu davka. Umiu de Ediot ki nagach de Ekdesh ainu tama de michayem mishum de kamay tilem mikal vachomer de Ediot. Uma Ediot shenagach shel Ediot Hayab ki nagach de Ekdesh lo kol shiken dayolav minadin liot kanidon malealan tam hatzinezek achanami hatzinezek. La Gemara intenta decir una explicación en la opinión de Rabbi Shimon ben Asia. Dice la Gemara: puede ser que en verdad Rabbi Shimon ben Asia sí opina que cuando está escrito en la Torah re'eu, prójimo, es porque de verdad tiene que ser que
entre prójimos. Y por eso, Rabbi Shimon ben Yochai nos dice que si el toro de Ekdesh corneó y dañó al toro de un Israel, va a estar, ¿qué? Exento, porque no es entre prójimos. Entonces, ¿por qué Rabbi Shimon ben Yochai nos dice que si el de una persona corneó al Ekdesh tiene que pagar Nezek Shalem, ya sea Tam, ya sea Muad? Te voy a explicar por qué. Porque hay un Kalvajomer. Hay un Kalvajomer, hacemos un Kol Shiken. ¿Cuál es el Kalvajomer? Escuchen bien. Si un Ediot, cuando decimos Ediot es una persona regular, ¿sí? Si un Ediot, si el toro de un Ediot que corneó al toro de otro Ediot, tiene que pagar Kol Shiken. Si el de Ediot corneó al del Ekdesh, que va a tener que pagar. ¿Sí? Y por eso es que tiene que pagar. Pero dice la Gemara, pero no me cuadra, porque si es así, deberíamos decir Dayola vominadin, levaminadin, liot kanidon, que significa suficiente que la ley derivada de la fuente sea igual que la ley de la fuente. Y si tu koshiken es de un ediot con ediot, pues debería ser que cuando es tam, hatzinezek, y cuando es muad, nezek shalem. Y tú me dices que ya sea tam, ya sea muad, cuando un ediot corneó al de Ekdesh, tiene que pagar nezek shalem. ¿De dónde lo sacas eso? Entonces no sirve esto. Entonces la Gemara da otra explicación, la opinión de Rabbi Shimon ben Yochai. El amar Resh Lakish, akol hayu bichlal nezek shalem. כשפירט לך כתוב רעהו גבתם, רעהו הוא דתם משלם חצי נזק. מכלל דהקדש בין תם ומועד משלם נזק שלם. ואם כן, נכתוב כלל להי רעהו גבי מועד. Dice Resh Lakish, te voy a explicar. Escuchen bien esto. ¿Dónde está escrito la palabra reu? Prójimos. ¿Sí? Que de ahí aprendemos que nada más entre prójimos. ¿En Shor Tam o en Shor Muad? Shor Tam. Shor Muad no está escrito, por lo cual significa, ¿sí?, que Shor Muad, que causó un daño, tiene que pagar Nezek Shalem. Ahí no está escrito Reu. Eso aplica ya sea para un ediot que corneó un ediot, un toro de un ediot que corneó otro toro de un ediot, o ya sea para un ediot que corneó a Ekdesh, Nezek Shalem, porque ahí no está escrito Reu. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después, entonces todo tiene que pagar Nezek Shalem por ahorita. ¿Sí? Sobre Muad, está escrito sobre Muad. Después el Torah viene y te dice, no, te voy a decir un hidush. En Tam, ¿sí?, hay que pagar Hatzinezek. ¿Sí? O sea, uno hubiese dicho que siempre hay que pagar, ¿qué? Nezek Shalem. Dice la Torah, no. En Tam, ¿qué tiene que pagar? Hatzinezek. Y en Tam es cuando te dice que Reu. Entonces dice Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Yochai opina que ya que Reu fue dicho en Tam, decimos que cuando hay que pagar en Tam Hatzinezek, cuando es entre dos prójimos. Pero cuando no es entre prójimos, sino entre Ekdesh y entre Ediot que corneó a Ekdesh, en ese caso decimos que se mantiene en lo original, que tiene que pagar como el Muad, que es que en Nezek Shalem, a pesar que es Tam. De ahí es donde saca Rabbi Shimon ben Yochai su opinión. Otra vez, todo tiene que pagar Nezek Shalem en la Torah en un caso, que es el Muad, ¿no? Pero la Gemara dice que tiene que pagar Nezek Shalem. Y ahí no dice Reu. Se mashma que en todos los casos tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Sí? O sea que en todos los casos, ya sea Ediot que corneó a Ediot, o ya sea Ediot que corneó a Ekdesh. ¿Sí? Después la Torah viene y me dice un segundo. No. En Tam, cuando es Reu, que ahí sí está escrito Reu entre prójimos, ahí hay que pagar Hatzinezek. Ahí es cuando decimos que el Reu te viene a decir que cuando es Reu hay que pagar Hatzinezek, pero cuando no es Reu se mantiene en el pago anterior, que es Nezek Shalem. O sea, que el Reu, según lo que dice Resh Lakish, no te viene a minimizar y decirte que Ekdesh está exento completamente. No. Reu te viene a decir que te viene a enseñar que entre Reu, entre prójimos, cuando es Tameh Hatzinezek. Pero si no es Reu, no hay Hatzinezek, pero no está exento, sino que para el otro lado, Nezek Shalem. Y te voy a traer una prueba para esto, dice Resh Lakish. ¿Por qué? Porque si efectivamente hubiese sido como tú estás diciendo, o sea, si la palabra Reu te viene a exentar completamente por daños causados a Ekdesh, también de Nezek Shalem, completamente, o sea, cero tienes que pagar, pues la Torah te debería haber dicho Reu, ¿en dónde? No en Tam, sino en ¿qué? En Muad, para decirte que inclusive en Muad, inclusive en Nezek Shalem tiene que está exento, sino nada más en prójimos está obligado, pero cuando es Ediot para Ekdesh va a estar exento. El hecho que te digo Reu en Tam es una prueba que efectivamente, como dijimos, el Nezek Shalem en Ekdesh, cuando un Ediot cornea en Ekdesh, o sea, cuando un toro de Ediot cornea un toro de Ekdesh, siempre se mantiene. Y Reu, que está escrito en Tam, es para minimizarte, para enseñarte, mejor dicho, que cuando es entre prójimos, ahí se minimiza, no es Nezek Shalem, sino Hatzinezek, pero cuando no es entre prójimos, se mantiene en Nezek Shalem. Entonces se entiende perfectamente la opinión de Rabbi Shimon ben Yochai. Pero de todas maneras, nuestra Mishnah va como ¿quién? No va como Rabbi Shimon ben Yochai, sino como Tanakama en la Baraita. Entonces básicamente tenemos aquí una discusión. Nuestra Mishnah y Tanakama en la Baraita opinan que
que ya es un toro de Diot, o que corneó un toro de Ekdesh, o un toro de Ekdesh que corneó un toro de Diot, está exento. ¿Por qué? Shor regeu. Sí, está exento. Él opina que prójimo, entre prójimos nada más aplica todo esto, si no, no hay nada. Rabbi Shimon ben Asía, no. Rabbi Shimon ben Asía opina, depende. Si es el de Ekdesh que corneó y dañó al del Ediot, ¿sí? La halajá es que está exento. Y si es el del Ediot que corneó al del Ekdesh, está obligado a pagar, ya sea Tam, ya sea Muad, tiene que pagar ¿cuánto? Nezek Shalem, como explicamos. Seguimos. Shor shel Israel shenagach shor shel Kenani patur. Hambre mi manafshach. Y reu davka de Kenani kinagach Israel nami lifter. Ve reu lav davka filo Israel kinagach de Kenani ni hayev. Mencionamos en la segunda halajá de la Mishnah, ¿sí?, que un toro de Israel que corneó al toro de un Kenaanita, ¿sí?, está exento de pagar por el daño. Y un toro de un Kenaanita que corneó al toro de un Israel, en ese caso, ya sea que el toro corneador es Tam, inocente, o Muad, debe pagar Nezek Shalem. Y dijimos que vamos a explicar en la Gemara en qué se basa esto. Dice la Gemara de inmediato ahorita pregunta sobre esto. Dice, no entiendo. Si tú me dices que cuando está escrito en la Torah Reu prójimo, debe ser prójimo, ¿sí? O sea, Israel judío con judío, Israel con Israel, pues debería ser que cuando hay un kenanita involucrado, está exento, ya sea que el kenanita fue el corneador o ya sea que lo cornearon a él, ¿sí? Como dijimos antes. Entonces no entiendo lo que dice la Mishnah. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, cuando dice Reu en la Torah, prójimo, sí dice prójimo, pero no se refiere si solo entre prójimos aplica estos daños, sino también Israel, no nada más el mismo nivel, no solamente Israel con Israel, sino también Israel con Kenanita. Pues si es así, debería ser que de la misma manera que cuando un Kenanita corneó a un Israel, tiene obligación de pagar Nezek Shalem, ya sea Tam, ya sea Muad, también cuando un Israel corneó a un Kenanita, debería ser también que Hayab, obligación de pagar. Y la Mishnah me dice no. Cuando un Israel corneó a un Kenanita, Patur. Cuando un toro de un Kenanita corneó a un toro de un Israel, Hayab. No entiendo esta diferencia. ¿Sí? Si te basas en Reu, si dices que Reu nos viene a enseñar es exacto eso, pues debería estar exento en ambos casos. Y si me dices que Reu es Lav Davka, sí, que no es solamente entre prójimos, pues debe ser que en ambos casos debería estar que Hayab. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, Amar Rabbi Abba Amar Kra, Amad vaimoded eretz, Ra'a vayater goim. Ra'a sheva mitzvot shekiblu alehem bene Noach, kevan shelo kiyemu amad veitil mamonam leIsrael. Rabbi Yohanan Amar mehacha. Hofía mear paran, mi paran hofía mamonam leIsrael. Dice Rabbi Abau. La Gemara da dos explicaciones, o una explicación con dos diferentes fuentes. Dice la Gemara, se dice Rabbi Abau, el versículo nos dice en Habacuc, Amad vaimoded eretz ra vayater goim, lo cual significa Dios separó, hizo justicia para hacer justicia en la tierra, y vio y liberó a la nación, a las naciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Dice Rabbi Abba. Rabbi Abba dice lo siguiente: Dios vio, ¿sí?, que los Bene Noach recibieron ¿cuántas mitzvot? ¿Cuántas les dio? 7. Y se dio cuenta que no están cumpliendo esas 7 mitzvot Bene Noach, ¿sí? ¿Qué hizo de inmediato? Separó y liberó el dinero de ellos a favor de el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, por eso, básicamente, la Gemara nos responde que definitivamente un toro de un kenanita que dañó a un toro de Israel debería estar exento. ¿Por qué? Porque en verdad Reu es Reu, lo cual significa que nada más entre prójimos, ¿sí? El mismo estilo, Israel con Israel. Y por eso es que decimos que cuando un toro de un Israel corneó al toro de un kenanita está exento. ¿Por qué cuando el de Kenanita corneó al del Israel tiene que pagar Nezek Shalem, ya sea Tam, ya sea Muad? Porque como vio que no cumplieron las 7 mitzvot de Noach, Jajamim, Akadosh Baruj Hu les multó, ¿sí?, y liberó, ¿sí?, Vayater Goim, liberó el dinero de ellos a favor de Israel cuando hacen algo así. Rabbi Yohanan también está de acuerdo con esto, pero él trae otra fuente. Él trae el versículo que dice Hofía Mear Param, que Hashem se reveló desde la montaña, desde el monte de Parán. ¿Qué pasó? Akadosh Baruj Hu fue a Har Sinai a entregar la Torah a Akadosh Baruj Hu después de que fue a otras naciones, y las otras naciones ¿aceptaron la Torah o no aceptaron la Torah? No aceptaron la Torah. Entonces Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? Multó a las otras naciones por no aceptar la Torah. Les dio una consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mi Parán Hofía Mamonam le Israel, por el hecho de que en Parán no aceptaron la Torah las otras naciones, pues Akadosh Baruj Hu los multó con su dinero a favor de Israel. O sea, la misma idea del anterior, solo que de otro versículo. Entonces, básicamente, la Gemara nos responde hasta ahorita que ¿qué?
nos responde que definitivamente Reu no está incluido, es Reu, entre prójimos, Israel, y por eso Israel a Kenaanita está exento, y la razón que Kenaanita Israel está obligado es porque por una multa que Hashem hizo. ¿Dónde vemos que Hashem hizo una multa respecto al dinero de ellos y se las dio a Israel? O en el versículo, según Rabbi Abau, Raab y Yater Goim, que no cumplieron las 7 mitzvot de Noach, entonces él liberó el dinero a favor de Israel. O en el versículo Fiamar Paran, por el hecho que no recibieron la Torah, Dios los multó que parte de su dinero vaya para Israel cuando pasan estas acciones. La Gemara trae una prueba para esto, una baraitá. ¿Sí? Tan en Amiaji, Shorosh Israel, Shenagach Shorosh Kenani, Patu Shorosh Kenani, Shenagach Shorosh Israel, Ben Tam Bemuad, Meshalem Nezek Shalem, Sheneemar Amad, Vaimodet Eretz, Raab Beter Goim, Veomer, Hofia Me'ar Paran. Dice la Gemara en la baraitá Meforá está escrito que si un toro de Israel corneó a un toro de un Kenanita está exento. Y si un toro de un Kenanita corneó y dañó al toro de un Israel, ya sea Tam, ya sea Muad, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. ¿En qué se basa? Entonces, dice la baraitá en el versículo Amad, Vaimodet Eretz, Raab Beter Goim, el versículo que trajo Rabbi Abau, y otro versículo trae la baraitá, Hofia Me'ar Paran, que es el segundo versículo que trajo ¿quién? Rabbi Yohanan. Entonces tenemos una prueba de la baraita. Y la Gemara ahorita explica para qué se necesitan los dos versículos. ¿Por qué la baraita tiene que traer dos versículos? Suficiente con una prueba. Si uno es suficiente, ¿para qué tienes que traer un segundo? Mai veomer. Vejite mai amad vaimoded eretz. Mi bael lechderramatna vejder Rabbi Yosef. Tashema ofia merpana mi para no ofia mamonam de Israel. Dice, ¿para qué necesitas traer el segundo versículo en la baraita? Si ya trajiste el primero. Dice, no, porque hubieses dicho que el primer, podías haber dicho, o sea, después de que la baraita te trajo el primer versículo, Amad Veyater Goim, dice, no, puede ser que no tiene fuente de ahí, porque puede ser que ese versículo se necesita para otra explicación. ¿Para qué? Para la explicación de Rav Matna y de Rabbi Yosef. Así que la vamos a ver más adelante. Entonces, está ocupado para eso, entonces no puedes aprender esta halajá para este tema. Dice la baraita, si me quieres decir eso, pues te voy a traer una segunda opción, que ¿cuál es? El segundo versículo, Ofía Me'ar Paran. Y la Gemara de inmediato viene y nos explica ¿para qué usó este versículo Rav Matna y Rabbi Yosef? Acá acabamos de decir que la razón que todo la repito. La baraita trajo dos versículos. ¿Para qué dos versículos? Suficiente uno. ¿Sí? Amad Veyater Goim. ¿Para qué necesitas también Ofía Me'ar Paran? Nos dijo la Gemara ahorita no, porque tú pudieses haber dicho que el versículo Amad Veyater Goim, Raab Veyater Goim, es para enseñarte no esta halajá, sino para enseñarte en la halajá de Rav Matna y de Rabbi Yosef. Entonces no puedes aprender esta halajá. Por eso traemos el segundo versículo para aprender esta halajá. Entonces la Gemara ahorita analiza qué fue lo que aprendió Rav Matna y Rabbi Yosef de este versículo Amad Veyater Goim, que me dices que pudiera estar ocupado para eso. Será Mair de Rav Matna. ¿Cuál es de Rav Matna? Otra vez. Tenemos Rav Matna y Rabbi Yosef que aprendieron algo de este versículo, Raab Veyater Goim. ¿Sí? ¿Qué aprendió cada uno? Dice la de Maramay de Rav Matna, de Amar Rav Matna, Amad Vemoderetz Raab Vejulé, Marra Rashi, Amizoch Nizavó Lemene Noach, Velo Kimum, Amad Vehigla Otam Elad Matam, May Mashmad Ahí Veyater Ishna de Aglu Yehu, que Tibaja, Veyater Goim, Uchtivatam, Lenater Bahem al Aretz, Umitargam, Lekafatza Beon al Ar'a. Dice la de Rav Matna, dice lo siguiente, que este versículo, Amad Vemoderetz Raab Veyater Goim, se refiere a lo siguiente, ¿qué vio a Kadosh Baruj Hu? ¿Sí? Vio que no cumplían las 7 mitzvot de Noach, los gentiles, ¿sí? Que les había otorgado. ¿Y qué hizo como consecuencia para eso? No les liberó el dinero como la primera explicación, ¿sí? A favor de Israel, sino Amad Vehigla, los exilió de sobre sus tierras, ¿sí? Y donde vemos que Vayater liberó, esto viene también con exilió. Esta Gemara te voy a decir dónde lo aprendemos, porque respecto a los reptiles que vuelan, que están permitidos en comerlos, si está escrito, ¿cuándo está permitido? Lenater baem al haaretz. ¿Qué significa lenater? El Targum, la traducción ahí es lekafatza beon al ar'a, que usan sus piernas para brincar, ¿sí? Para arrancarse de la tierra. Vemos que la palabra lenater, vayater, es arrancarse, o sea, exiliarse. ¿Sí? Entonces, básicamente, Rav Matna aprende este versículo para un tema de exilio, de consecuencia, y no una consecuencia de liberar el dinero de ellos. Entonces, por eso necesitamos traer un segundo, por eso la verdad trajo un segundo versículo, por si acaso dice como Rav Matna. Y dijimos que también traímos el segundo versículo porque puedes explicar o como Rav Matna o como Rabbi Yosef. ¿Cuál es la de Rabbi Yosef? May de Rabbi Yosef, de Amar Rabbi Yosef, Amad de Moded Eretz Raab Vejulé, Marra Rasha Mitzvot Shekiblu Aleim Menonach Velo Kimum, Amad Vehitiram Lahem. Esto está... Otra explicación, dice la de Rabbi Yosef, es que cuando vio este versículo, ¿qué significa? Amad Vaimodet Eretz Raab Veyater Goim, que les liberó, ¿qué les liberó? Akadosh Baruj Hu vio que los gentiles no cumplían las 7 mitzvot de Bnei Noach, ¿sí? ¿Y qué hizo? Separó a Akadosh Baruj Hu como consecuencia, según esta explicación de Rabbi Yosef, y se las permitió. Ya no tienen 7 mitzvot, no tienen que cumplir, ¿sí?
Así fue, esa es la explicación de este versículo según Rabbi Yosef. Pero de todas maneras no tiene que ver con liberó el dinero de Dios a favor de Israel. Por eso necesitamos el segundo, ese versículo que trajo la Baraita. Pero la Baraita se enfoca en esta explicación de Rabbi Yosef, que vio que no cumplió las 7 mitzvot de Noaj y que les dijo, permitido, no hace falta que las cumplan. Pregunta la Gemara, ¿Itagure y Tagar? ¿Y quién matzino joteniscar? ¿Que acaso por el hecho que no cumplieron, ahorita qué? Ahorita ganaron y ya no tienen más mitzvot, ya no tienen que cumplir? ¿Qué? ¿Acaso porque pecaron y no cumplieron van a ser recompensados? Joteniskar, no puede ser. Amar Marbre de Rabina, Lomar, Shafilu Mekaimimotam, en Mekablim Alehem Sahar. No, definitivamente no es que se les exentó y se les permitió esas mitzvot y si no las cumplen están exentos de consecuencia, ¿no? Definitivamente, si hay mitzvot, por el hecho de no cumplirlas, se mantienen las mitzvot, no se las vas a anular y se las vas a permitir. Y si no las cumplen, tienen consecuencia. Lo que anulamos la recompensa de las mitzvot. El hecho que no están cumpliendo, Akadosh Baruj Hu vino y dijo, ¿sabes qué? También si las cumples, no te doy recompensa. Pero si no las cumples, la consecuencia se mantiene. Pregúntale a Gemara Velo, Beatania, Rabbi Meir Omer, Minayin Shafilu Nochri Beosek Batorah, Sheu que Kohen Gadol, Talmud Omar Sheyaseh Otam Ha'adam v'chai b'hem Kohanim Olivim Yisraelim no neemar el Adam, Halamat Shafilu Nochri Beosek Batorah, Areu que Kohen Gadol. Dice la Gemara, pero no me cuadra, ¿qué me acabas de decir? Que Akadosh Baruj Hu les anuló ¿qué? La recompensa, ¿sí? A los gentiles. Así me acabas de decir que esa explicación de Rabbi Yosef dice, no me cuadra, porque en la Baraita está escrito que Rabbi Meir dijo que inclusive un Nochri, o sea, un gentil que estudia Torah, es como un Kohen Gadol, o sea, recibe la misma recompensa que ¿quién? Que un sumo sacerdote. ¿Y dónde lo aprende? Del versículo que dice, Asher yaseh otam ha'adam v'chai b'hem. Adam, ¿qué está incluido? ¿Sí? Cohen, Leví, Israel. No está escrito Cohen, Leví, Israel, sino está escrito Adam. Adam incluye Israel, gentil, incluye todo. Para enseñarte que inclusive un gentil que estudia Torah recibe recompensa como Cohen Gadol. Vemos que la recompensa todavía se mantiene y no se anuló. Hambre, en Mekablim Alehem Sahar, que Metzuve Beose, es la que Mishe eno Metzuve Beose. De Amar Rabbi Haina Gadol Metzuve Beose, Yoter mi Mishe eno Metzuve Beose. Explica la Gemara en lo que se refiere a Rabbi Yosef a decirnos que se anuló la recompensa, es el nivel de recompensa que había. Y explico. Hay personas que están ordenadas en hacer algo y tienen recompensa. Hay personas que no están ordenadas y aún así lo hacen y tienen recompensa por eso. Pero ¿cuál recompensa es mayor? Dice Rav Hanina, es mayor la recompensa de la persona que está ordenada en hacerlo y lo hace en relación a la recompensa de una persona que no está ordenada y lo hace. Entonces dice la Gemara, lo que dice Rabbi Yosef es que se le anuló la recompensa del nivel alto que tenían un nivel de ¿qué? De Metzuve Beose, que estaban ordenados y hacían, tenían una recompensa alta, esa se anuló y se mantuvo la recompensa como si fuese que no están ordenados, ¿sí? Entonces todavía tienen recompensa, pero una recompensa menor. Entonces, todo cuadra perfectamente. Seguimos. Tanu Rabbanan, Ukvar, Shalha, Malchut, Romi Shene, Seradiotot. אצל חכמי ישראל, למדונו תורתכם, קראו ושנו וששו בשעת תפילתם אמרו להם, דגדנו בכל תורתכם ואמתו, חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגר שור של כנעני פטור, של כנעני שנגר שור של ישראל בן תם ממוען ושל נזק שלם, ממה נפשך? יראו דווקא אפילו דכנעני כי נגר דישראל לפתיר, ויראו לאו דווקא אפילו דישראל כי נגר דכנעני לחייב, ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות. Gemara tiene una baraita relacionada con el tema anterior, escuchen esto. Dice la Gemara que el reinado de Romi, sí, mandó a 2 oficiales enfrente de Jajmei Israel, de los sabios de Israel. Y les dijeron, estos 2 oficiales, a los Jajmei Israel, por favor enséñenos vuestra Torah, enséñanos. Y efectivamente los Jajamim les enseñaron la Torah a ellos. Y estas personas, estos 2 oficiales de romanos, lo estudiaron hicieron Hazará 2, 3 veces, lo repitieron. Y antes de fallecer, ¿sí? Estos 2 oficiales dijeron enfrente de Jajamim, lo siguiente, quiero que sepan que vimos toda la Torah, la analizamos completa y toda la Torah es emet. ¿Qué es emet? Es verdadera 100%. Pero hay una cosa que no me cuadra. ¿Cuál no me cuadra? Esta halajá. Que un toro de un Israel que corneó a un toro de un kenanita, exento del daño. Pero un toro de un kenanita que corneó a un toro de un Israel, tiene que pagar nezek shalem, ya sea tam, ya sea muad. No me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Torah está escrito respecto a estos daños, reu, entre prójimos. Entonces, si tú me dices que es nada más entre reu, nada más entre prójimos, ¿sí? Pues debería de ser que también cuando un kenanita corneó al de Israel, debería estar exento. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, el reu no es solo entre prójimos, es también entre prójimos, también entre otros, también entre prójimos, también Israel, también entre otros. Dice la Gemara. Entonces, es así, debería ser que cuando corneó el kenanita a un Israel, también cuando corneó el de Israel al kenanita, también debería estar ¿qué? Hayam. Entonces no me cuadra esto.
¿sí? Así le dijeron estos dos oficiales a los jajamim. Y al aumentar el dijeron, pero no te preocupes, que esto no se lo vamos a transmitir al Imperio Romano, ¿sí? Para que no se metan con ustedes, ¿sí? Que esa fue la pregunta que teníamos, esto que no nos cuadra, pero ya la respondimos, ¿sí? Seguimos. La Gemara trae una historia. Rabbi Shmuel bar Yehuda shechiva le beratá, amru le Rabbanan leula kum neizel ninahame. Amar leu ma itlach gabe nehemta de bablai, de gidufau, de amre ma efshar le mevad, ha efshar le mevad avde, az au le jude gabe. אמר לה, ויאמר השם אליי, אל תעצר את מואב, אל תתגר במלחמה. וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, אמר, ומה המדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב? אמר התורה צרו את המדיינים והכיתם אותם, מואבים עצמם לכל שיכן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמונית. והלא דברים קל וחומר ומה בשביל שתי פרדות טובות חס לקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבם. ביתו של רבי אם כשרה וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב על אחת כמה וכמה דעה וחיה. Escuchen bien. Rabbi Shmuel bar Yehuda era un jajam que se le falleció, ¿sí? Una hija, ¿sí? Rabbi Shmuel bar Yehuda perdió a su hija. Vinieron los jajamim en Babel. Ula estaba en Babel. ¿Y Ula, en verdad, de dónde era? Ula era de dónde? De Israel. Lo llamaban de los Jajamim Nehuté, los que bajaron a Babel para enseñar Torah. Entonces los Jajamim de Babel fueron donde Ula y le dijeron, mira, acompáñanos si quieres, vayamos juntos a dar pésames a quien Rabbi Shmuel bar Yehuda que perdió a su hija. Le dice Ula a los Jajamim de Babel, yo voy a ir con ustedes a dar pésames. Yo no voy a ir con ustedes a dar pésames. ¿Por qué? Cuando ustedes dan pésames, ustedes es giduf, eso es un blasfemo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque los Bablim, cuando daban pésame a los Abelim, ¿qué decían? Como a los dolientes, ¿qué le decían? ¿Qué se puede hacer? Así es, ¿qué podemos hacer? Eso es un giduf, un blasfemo en contra de Hashem. Porque si tú dices, ¿qué podemos hacer? Mashma, que si hubieses podido hacer algo, lo hubieses hecho. ¿Sí? Y los Bablim ahí no eran así, tan así, no era tan fácil hacer cosas. Entonces eso no es correcto decir eso. Por eso no voy a ir con ustedes, le dice Ula a los Jajamim de Babel. Ula fue solo. Y cuando fue solo se topó con Shmuel bar Yehuda, el papá de la niña fallecida, y le dijo para dar el pésame lo siguiente. Escuche bien lo que dijo. Está escrito en la Torá que Hashem le dijo a Moshe, no te metas con Moab y no incites una guerra en contra de ellos. ¿Sí? Así le dijo Hashem a Moshe, no te metas con ellos, no incites una guerra en contra de ellos. Pregúntale a Gemara, ¿por qué Hashem está advirtiendo a Moshe? ¿Acaso tenía miedo que Moshe empiece una guerra sin permiso de Hashem? ¿Por qué le adviertas que no haga? No te preocupes, si lo va a hacer te va a pedir permiso, aparentemente. Entonces, ¿por qué tienes que advertir que no incites una? ¿Por qué Hashem tiene que advertirle a Moshe que no haga que no incite una guerra con ellos? Dice la Gemara, no, te voy a explicar lo que pasó aquí. Aquí Moshe hizo un Kal Vajomer. Y el Kal Vajomer es así. Esto es respecto a Moab, ¿sí? Otra vez, Hashem le dijo a Moshe, no incites una guerra en contra de ellos. ¿Quién en contra de ellos? Moab. ¿Por qué? Aquí preguntamos, ¿para qué necesita decirle eso a Hashem a Moshe? Claro que Moshe no va a hacer una guerra sin permiso de Hashem. Dicen, no, puede ser que sí, porque Moshe hizo un Kal Vajomer. Respecto a los Midianim, ¿sí? Hashem le dijo que ¿qué? Tzaroret a Midianim, veikitem otam. Ve y pelea con los Midianim y pégales. Se viene Moshe hizo un Kal Vajomer. ¿Qué hicieron los Midianim? Ellos no comenzaron en contra de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Ellos solamente ayudaron ¿a quién? A Moab a pelear. Solo ayudaron. No vamos a entrar en detalles, pero solo ayudaron. Y aún así Hashem le dijo a Moshe que pelea con ellos. Dice Moshe, si Hashem me dijo que pelee, Kal Vajomer, si Hashem me dijo que pelee con los Midianim, que solo que ayudaron y no comenzaron, pues Kol Shikenan Moab, que pelearon con nosotros. ¿Sí? Le dijo a Kadosh Baruj Hu, no. Por eso Kadosh Baruj Hu vino y le dijo, no, con ellos, con Moab, no incites guerra. Igual que con Amón. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque hay dos pichones buenos que van a salir de esas naciones y no podemos pelear y exterminarlas. De Moab, ¿quién va a salir? Ruth, a Moabía. Y de Amón, ¿quién va a salir? Naamá. Muy bien. Así le dijo Ula a Rabbi Shmuel bar Yehuda que perdió a su hija. Viene ahorita y le dijo Ula, le sigue diciendo Ula a Rabbi Shmuel bar Yehuda, y ahorita tenemos un Kal Vajomer. Sí, por dos pichones buenos que van a salir a Kadosh Baruj Hu, tuvo piedad de estas dos naciones y no las exterminó. Tu hija, ¿sí? Si es que será y es apta para salir de ella a alguien bien, cuanto y más que seguirá, ¿sí?
Un segundito. Seguirá viva. O sea, seguirá... Un segundito. Seguirá viva y va a salir algo, un pichón bien de esa descendencia de tu hija, no te preocupes, ¿sí? O sea, sí por dos naciones, ¿sí? Que eran malas y Akadosh Baruj Hu quería exterminarlas de verdad y no las exterminó, ¿por qué? Porque van a salir dos pichones buenos, Ruta Moabía y nada más con Shiken de tu hija, que es buena, que va a salir alguien bien de él. ¿Sí? Así fue el pésame que le dio Ula a Rabbi Shemuel Bar Yehuda, ¿sí? Para que se quede tranquilo, no te preocupes que va a tener una descendencia bonita. Ya que hablamos de Amón y Moab, la Gemara nos habla sobre esto y nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Jea Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Akadosh Baruj Hu mekaper sejar kol beria, afilu sejar sijana'a, deilu bejira de Kamart Moab, Amar lo Akadosh Baruj Hu le Moshe al tatzaret Moab al tetgar milchama, milchama udelo, han garia avid beu, tzeira de Kamra ben Ami, Amar lo Akadosh Baruj Hu le Moshe vekarat abul ben Amon al tetzaret al tetgar bam, klal, de afilu han garia lo tavid beu. Dice Rabbi Jea Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, escuche bien, Akadosh Baruj Hu no retiene recompensa de ninguna criatura, inclusive por un buen cuidado y buen manejo de su lengua, de su lenguaje. ¿Sí? Si no siempre paga por eso, escuchen bien. Una persona que se cuida un poco más en su lenguaje, el Akadosh Baruj Hu también paga por eso y no retiene la recompensa, da recompensa por eso. ¿Dónde lo aprendemos? Respecto a las hijas de Lot. La mayor, ¿sí? Tuvo un hijo, ¿sí? Después de tener relaciones con su padre, tuvo un hijo y ¿cómo le llamó? Moab. O sea, que insinuó en el nombre de él, Meab, que el niño es de mi papá. O sea, insinuó que viene de Gilu y Arayot, de una relación promiscua, ¿sí? Así que dijo Akadosh Baruj Hu a Moshe: no te metas con Moab, mejor dicho, no incites una guerra contra ellos. Más que una guerra no puedes incitar con Moab, pero sí puedes ponerlos bajo tu gravamen o obligarlos a que te den pan, que te den agua, un mazón y todo eso, ¿sí? Sin embargo, la segunda niña que tuvo relaciones, ¿cómo llamó al hijo que le nació a la segunda niña? No le dijo Moab, sino Ben Ami, hijo de mi pueblo. No insinuó que hubo una relación promiscua, ¿sí? Le dijo que Akadosh Baruj Hu a Moshe eventualmente, que es el futuro Amón, ¿qué le dijo? No te acerques a Amón y no incites contra ellos. No incites guerra, no incites, no te metas contra ellos, ni para guerra, ni para obligarlos a darte algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cuidó del nombre que le puso Ben Ami y no Moab. Dice la Gemara, vemos de aquí la importancia de cuidar el lenguaje limpio. Una persona, Akadosh Baruj Hu nunca retiene recompensa, inclusive de una persona que se cuida un poco más en el lenguaje bonito, también no retiene recompensa y da recompensa por eso. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Jea Barabá, Amar Rabbi Yoshua ben Korja leolam ekdimadam ledvar mitzvah shebishvil laila echad shekadmata bechira letzeira kedamata be'arba dorot leIsrael oved isha veDavid Shlomo ve'Yidut tzera ad rehavam shetichtiv v'shem imo Naama ha'amonit. Dice Rabbi Jea Barabá en nombre de Rabbi Yoshua ben Korja, ¿sí? Siempre una persona cuando tiene una posibilidad de hacer una mitzvah, tiene que adelantarse y cumplirla rápido. ¿Por qué? Porque por una noche que se adelantó la mayor a la segunda en relación a Lot, cuando tuvo la relación con Lot, tuvo el mérito, importante aclarar, sí, las hijas de Lot que hicieron esta acción con su padre, lo cual es algo incorrecto y todo, pero fue el Shem Shamayim, no vamos a entrar en detalles, fue con buenas intenciones. Y la primera se adelantó una noche, y por adelantarse una noche, tuvo mérito que se adelantó 4 generaciones en relación a la segunda en unirse al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál fue las primeras descendencias de Israel de Moab, de la primera? Oved, Ishai, David y Shlomo. O sea que Oved nació ¿de quién? De Ruta Moabía, ¿sí? ¿Y cuándo es que Amón se unió con el pueblo de Israel? Solo cuando nació Rehabam, que era quien, el hijo de Shlomo. Ahí es cuando se unió. A diferencia de Moab, no en Shlomo, no en el padre de David, no en el padre de David Ishai, sino en el padre Obed. O sea que se adelantó 4 generaciones en unirse a Israel. ¿Por qué? Porque se adelantó en una noche en cumplir la mitzvah. Esa es la importancia de cumplir la mitzvah. De adelantarse, esa es la importancia de adelantarse en cumplir las mitzvot. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Shoshel Israel shenagar Shoshel Kuti, Patur, Veshel Kuti shenagar Shoshel Israel, Tam meshalem Hatzi Nezek, Muad meshalem Nezek Shalem. Rabbi Meir Omer, Shoshel Israel shenagar Shoshel Kuti, Patur, Veshel Kuti shenagar Shoshel Israel, Ben Tam Ben Muad meshalem Nezek Shalem. La Gemara trae una baraita que nos habla ahorita de Kuti. ¿Sí? Hasta ahorita hablamos de qué? Kenaanita y de Ekdesh, ¿sí? De Israel. Ahorita la baraita nos trae de Kuti. Cuando un toro de Israel cornea y daña a un toro de un Kuti. ¿Qué es Kuti? Kuti son de Kuta, Melech Hashur, no vamos a entrar en detalles. Hay Mahloket si pasaron una conversión buena, Geremet, o una conversión por susto, Gerarayot, en verdad son equivalentes a Nohrim, a gentiles. Dice la baraita lo siguiente, escuchen bien. Un toro de Israel que corneó a un toro de un Kuti,
está exento de pagar por el daño causado. Sin embargo, un toro de un Kutí que corneó a un toro de Israel, pues depende. Si es Tam, tiene que pagar Hatzi Nezek. Si es Moa, tiene que pagar Nezek Shalem. Así opina aquí en Tanakama. Rabbi Meir, sin embargo, discute bien y dice, no, un toro de Israel que corneó a un toro de un Kutí está exento, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero un toro de un Kutí que corneó y dañó a un toro de un Israel, ya sea Tam, ya sea Moa, tiene que pagar Nezek Shalem. O sea que básicamente Rabbi Meir compara a los Kutim ¿con quién? Con los Nohrim, con los gentiles, con los no judíos, ¿sí? Aparentemente porque le membra de Sabar Rabbi Meir Kutim Gerei Arayotem. Aparentemente porque Rabbi Meir opina que Kutí, la conversión que pasaron, no es un Gerei Emet, no es una buena conversión, sino es Gerei Arayot, son conversos por miedo, ¿sí? Por Arayot, por los leones que les vinieron, y por lo tanto, ¿sí? Y por lo tanto no es una buena conversión, y por lo tanto es igual a Nohrim, y Nohrim, cuando el toro de un Nohri corneó al toro de un Israel, ya sea también está de Moab, también tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem, al igual que Kutí. Por eso Rabbi Meir dice así. Sin embargo, dice la Gemara no me cuadra, porque Murminu, kola que también va mi rekem teorim, Rabbi Uda metame mi penashem gerim betoim, mi ben ochrim teorim, mi ben Israel, mi ben Kutim, Rabbi Meir metame o Javim metarim. Shelon echshedu al kitmem, alma kasabar Rabbi Meir Kutim gerem etem. Escuchen bien. Dice la Gemara no me cuadra, ¿por qué? Porque Rabbi Meir en Asejet Nidá, página 56, dice lo siguiente, ¿sí? Sabemos que Dam Nidá es algo tamé, es algo impuro, ¿sí? Ahorita todo lo que Dam Nidá es impuro es cuando salió con Argashá, con sentimiento, no vamos a entrar en detalles, pero cuando salió ese sentimiento se llama Ketem, una mancha, o sea que la mujer no sintió, si son 3 Argashot, no vamos a entrar en detalles, como dije, ahí ya es de Rabbanán. Cuando es una tumá de Oraitá de Nidá, es tumá, si una persona lo toca, estaba tumá, ¿sí? Pero eso nada más aplica para Yehudí, para Israel y no para gentil. Pero Midrabanán, también gentil, impurifica Dam Nidá. Sin embargo, todo esto es cuando salió con Argashá, pero cuando es Ketem, en Israel de por sí es de Rabbanán y en gentil no hay tumá. Entonces viene la Gemara y nos dice lo siguiente: cualquier ketem que viene de Rekem, de un lugar Rekem, no impurifican. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas de Rekem son nohrim, son gentiles. Entonces seguramente el ketem viene de gentil, y cuando es ketem, no es damnita regular con argashá, sino es ketem, pues no hay tumá ni de rabbanan. Sin embargo, Rabbi Udá impurifica estos ketamim. ¿Por qué? Porque en verdad ese lugar de Rekem no son gentiles, sino en verdad son judíos, son conversos, judíos, pero que no cumplen nada, ¿sí? Se parecen gentiles, pero en verdad son judíos porque se convirtieron. Por lo tanto, ese ketem se impurifica midrabanan. Sigue diciendo la Gemara ya, si viene el ketem de un lugar que hay puros gentiles, pues en ese caso también Rabbi Udá va a estar de acuerdo de que el ketem va a estar tahor. Y después nos dice la Gemara, y explico según lo que está escrito ahí en la Gemara, si vino la ropa de la casa de Israel o de los kutim, aquí ya empiezan los kutim, ¿sí? Ya se hace un Rabbi Meir, ya se hace un Jajamim, está impuro. ¿Por qué? Porque Kutim, Gerei Emet, porque es una buena conversión. Sin embargo, si el Ketem vino de las ciudades de Israel que están de las afueras de las ciudades de Israel, en ese caso está tahor. ¿Por qué? Porque Israel no tiran los Ketamim fuera, siempre los mantienen dentro de la casa, por Tzeniut, ¿sí? Sin embargo, si los Ketamim se encontraron fuera de las ciudades de los Kutim, en ese caso Rabbi Meir impurifica. ¿Por qué? Porque no tienen Tzeniut. O sea, a pesar que son Kutim, es Gerei Emet, no los mantienen en la casa y no los sacan. Entonces seguramente lo que están afuera de las ciudades es de ellos, entonces está impuro. Jamín dice que también ellos cuidan sus Ketamim en la casa, entonces si lo encuentras fuera está impuro. Pero de todas maneras vemos en esta Gemara que Rabbi Meir y Jajamim ambos están de acuerdo que los Ketamim de Kutim, que los Kutim son ¿qué? Gerei Emet. Dice, o sea, Rabbi Meir también, dice la Gemara, esto no cuadra con lo que dijimos antes, que Rabbi Meir opina que es Gerei Arayot. Responde la Gemara, no, en verdad Rabbi Meir definitivamente opina, como acabamos de comprobar, que los Kutim es una buena conversión, es Gerei Emet, ¿sí? Y según esto debería de ser que el daño de ellos es igual al daño de Israel. Si dañaron al de Israel o ellos al de Israel, tienen que pagar, ¿sí? Y la razón que Rabbi Meir comparó el daño de ellos cuando el Kutí dañó al de Israel, lo comparó como un gentil que dañó y corneó al de Israel, que cuando ya sea Tam o ya sea Moab tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem, es por un knas, por una multa que le hicieron a ellos. Rabbi Meir opina que lo multamos a ellos, que paguen y que sea diferencia de la ley de ellos en relación al de Israel. ¿Para qué? Para que haya una diferencia y no se mezclen y no se asimilen con los de Israel. Por eso hicieron una alajá diferente en esto. Sin embargo, la Gemara, y por eso les dicen que cuando los toros de ellos, de los Kutim, cornean a los de Israel,
¿sí? A pesar que son gerem, entonces debería ser que si es tam, paga Chetzi Nezek, y si es Muad, debe pagar ¿qué? Nezek Shalem. Para hacer diferencia, también tam, también Muad debe pagar Nezek Shalem. ¿Un multa para qué? Para que no se asimile, para que no se mezcle. Pregunta la Gemara Mati Razera, ve'elu ne'arot sheyesh lahem knas, abal la mamzeret ve'la netina ve'la kutit. V'yisrael kadatach knas Rabbi Meir v'amona machanami niknos kede shelo yitamu bahem. Amar Abaye, kede shelo yehe joten iskar benit velani. Amar Amari mishum dea ve'mamon shel no tovim. Bien la Gemara y pregunta, bien Rabbi Zera y pregunta, no me cuadra, ¿por qué? No me cuadra esta respuesta, que para que no haya asimilación, para que no se involucre, para que no se mezclen, ¿sí? Los multamos. No me cuadra, porque la Mishnah Masejet Ketubot dice lo siguiente: una nara que fue violada tiene que pagar ¿qué? Knas. El violador tiene que pagar Knas, como está escrito en la Torah. ¿Quiénes son las narot que tienen que pagar Knas? Dice la Mishnah, ya sea que la nara es mamzeret, o ya sea que la nara es netina, del pueblo de Natín, o ya sea que es que kutit, tiene que pagar. Dice la Gemara, o sea que el violador, que es Israel, tiene que pagar a el papá de la nara. ¿Qué cosa? El papá de la nara, a pesar que es kutit. Dice la demás, pero tú me dices que Rabbi Meir multa el dinero de los kutim, ¿para qué? Para que no se asimilen. Pues aquí también deberíamos decir que le multamos y no se merece la kutit recibir ese knas. ¿Para qué? O sea, pierde el knas para que haya una diferencia y no haya asimilación. Dice la Gemara, tienes razón, pero en este caso no puedes aplicar esto. ¿Por qué? Porque si lo aplicas, el violador, que fue un pecador, va a salir ganando, que lo vas a exentar de pagar. ¿Sí? Entonces va a ser un pecado y lo vas a exentar de pagar. O sea que un pecador va a salir ganando. No es correcto. Dice, ¿sabes qué? Entonces es muy sencillo. Di que tiene que pagar, pero no se lo tiene que dar ¿a qué? A la kutit, sino a quién, a los pobres. Dice la Gemara, no, porque en este caso también va a ser joteniskar. Al final va a salir ganando. ¿Por qué? Porque si yo digo que tienen que hacer los pobres, ¿quién se lo va a cobrar? Este pobre de allá o ese pobre de allá, ¿quién se lo va a cobrar? A cada pobre le va a decir, no te lo voy a dar a ti, se lo va a dar a otro pobre. O sea, al final, el violador se va a quedar, no va a pagar nada. Se va a salir que va a quedar siendo joteniskar, va a quedar siendo un pecador que va a salir ganando, y no puede ser eso. Por eso en ese caso, a pesar que haya kutit, ¿sí? Y kutit es geremet y todo, pero para que no haya asimilación, a pesar que para que no haya asimilación normalmente multamos y desfavorecemos a ellos en el tema del dinero, en este caso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es correcto que salga ganando el violador. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.